Bueno, yo sé que muchos están echando de menos la voz de nuestro querido conductor José Francisco Lagos, pero va a estar un poquito ausente estos días de aquí al viernes, así que van a estar conmigo. Eso significa más tiempo para conversar con nuestros invitados. Y hoy vamos a meternos en temas un poquito más económicos. Y para eso está con nosotros, amigo de la casa también, Bastián Romero, economista e investigador de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Bastián? Muy bien, gracias, Mara. Bienvenido a Llegó la Hora. Oye, cuéntame un poco, porque salió hace unos días y debido a la tremenda contingencia que hemos tenido, salió el OCDE Education at a Glance 2024. Cachen mi inglés con todo. Aquí podemos hacer programa en inglés con Bastián, ¿cierto? Nuestro economista de la Universidad de Hunter College. Mira lo gringo que estamos, Rodri, cáchate. Bueno, salió este informe que un poco da una mirada respecto a la situación de los niveles educacionales en Chile. ¿Por qué no nos pones un poquito en contexto de lo que dice este informe? Claro, este informe en realidad no nos dice nada tan nuevo ni sorprendente, sino que nos dice cosas que ya sabíamos, pero que esta los confirma con datos más actualizados. Por ejemplo, que Chile es un país donde se prioriza mucho más a través del gasto público la educación superior que la educación primaria. Es normal en países desarrollados que los estados gasten más plata en la educación superior o educación terciaria, como dice la OCDE, que en la educación primaria o secundaria. Eso es normal porque tiende a ser más caro el gasto universitario, requiere más cosas. Ahora, lo que pasa es que Chile está siguiendo una tendencia bien opuesta a lo que está haciendo la OCDE. La OCDE ya tiene un gasto muy alto en educación primaria. Chile es de los países más bajos en gasto en educación primaria, gasto público. Creo que es como el penúltimo. Solo hay un país o dos países que gastan menos que Chile en educación primaria. Pero ¿qué pasa? La OCDE, en promedio, mantiene su gasto en educación primaria, es decir, trata de mantener la calidad de la educación con lo que ya tienen, mientras que Chile claramente está tomando una tendencia opuesta, está priorizando la superior por sobre la primaria. Es decir, está gastando más en educación superior y menos en educación primaria. Eso es incorrecto de cualquier arista que se le mire, porque la investigación contundentemente muestra, toda la evidencia empírica muestra que si queremos hacer diferencias grandes entre los alumnos que son desaventajados socioeconómicamente, ¿cierto? La clave está hacerlo cuando son pequeños, no cuando son grandes. Si queremos disminuir la pobreza, si queremos incluso disminuir la desigualdad de ingresos, eso no se hace a nivel de educación terciaria. El Estado estaría haciendo un gasto ineficiente si es que se pone a meter plata en educación terciaria en vez de educación primaria. Porque ahí es cuando se forma el núcleo del aprendizaje de los niños, es donde se aprende a aprender. Claro. Oye, qué interesante estos datos, porque además esto ocurre justo a puertas de que el presidente de la República va a hacer un anuncio de qué va a ocurrir con el CAE. Entonces, tenemos el informe, que además quiero entrar en algún tema, porque no solo tenemos menor inversión en educación primaria que en terciaria, o sea, educación universitaria o técnica en el fondo, sino que además la inversión pública ha disminuido. O sea, cada vez estamos invirtiendo menos en los más pequeños, y hoy día estamos esperando que el presidente salga con una declaración de cómo va a inyectar más plata para tal vez perdonarle la deuda del CAE a más universitarios, lo que implica que esa brecha va a tender, independiente a lo que salga diciendo, cualquier solución implicaría seguir aumentando esa brecha. Sí, o sea, bueno, el CAE, como sabemos, es una propuesta buena que ayuda a los estudiantes, pero la condonación de las deudas del CAE es una propuesta regresiva porque ayuda a quienes tienen más plata. Aquí, como confirma este informe de la OCDE, que salió hace muy poco, se muestra que los estudiantes con ingresos altos tienden a ser las personas con ingresos superiores, con educación superior. Es decir, los que se graduaron de su universidad, los que tienen título universitario, ganan más del doble en el caso de Chile, que quienes solo se graduaron de cuarto medio. En el caso de la OCDE, si analizamos estos países, Chile está dentro de los tres en que esto pasa. Son Colombia, Chile y Costa Rica. Y Chile es donde más pasa, donde más brecha hay entre quienes se graduaron de la universidad y quienes no.
Entonces, ¿por qué una condonación del CAE, como lo propone el gobierno, sería positivo? No tiene ningún sentido. Se estaría condonando la deuda a quienes más ganan en la sociedad. Entonces, es un gasto público o una inversión pública doblemente ineficiente. Uno, porque se está ayudando a quienes más plata tienen. Y dos, porque se está tratando de ayudar a quienes no deberían recibir la ayuda. Los que deberían recibir la ayuda son los niños pequeños, porque ahí es donde se forman una persona de verdad. Oye, qué interesante, porque yo creo que siempre escuchamos este término de que es regresivo. Y en el fondo, me gustaría que lo explicaras más profundamente, pero en el fondo, claro, lo que tú estás diciendo es que finalmente quienes están en la educación superior van a tener mayor ingreso o ya tuvieron una mejor educación versus los más pequeñitos, que podemos estar hablando también de los lugares más vulnerables. O sea, también tenemos que entender que la educación, sobre todo primaria, en los lugares más vulnerables, no solo entrega educación, entrega cobijo, entrega alimentación, entrega un montón de herramientas que van mucho más allá a la educación formal. Entonces, cuando pensamos en dónde hay que poner los recursos, me llama la atención que veamos una caída en la inversión de la educación de los pequeños, con todo lo que eso incluye, y vayamos más a los universitarios, que efectivamente son los que tienen más. Claro, la razón por la que eso puede pasar es que los universitarios son adultos, son personas que pueden votar, se transforman finalmente en un grupo de interés que a los políticos les gusta darle recursos porque estas personas votan y se pueden volver más populares. Uh-huh. Y sí, para hablar más del por qué es regresivo, los universitarios ganan más, pero quizás puede salir una estadística diciendo que no ganan tanto. Es decir, si vemos el promedio o la mediana de cuáles son los ingresos de los universitarios en Chile, puede que ese número no sea más alto. Pero es que el problema es que eso siempre tenemos que compararlo con algo, porque los ingresos son relativos. Puede que los ingresos de los universitarios no sean tan altos, pero si los comparamos con los ingresos medianos o promedios de quienes ni siquiera fueron a la universidad, esos ingresos van a ser mucho menores. Entonces ahí ya tenemos un grupo de personas a las que debemos ayudar con más recursos, ¿cierto? A los universitarios, no, porque ganan más. Y esto lo pagamos entre todos. Los que fueron a la universidad, los que no fueron a la universidad, todos los chilenos. Así lo pagamos a través de impuestos, lo que sería la condonación del CAE. Entonces, si todos lo estamos pagando, estamos tomando plata de quienes no fueron a la universidad, quienes tienen menos recursos, y les estamos dando a quienes sí fueron a la universidad y tienen más recursos. Por eso es regresivo. Oye, qué interesante, porque finalmente pareciera lógico, pero uno ve que las autoridades van a contracorriente de lo que realmente es el sentido común de cómo debiesen ir designados los recursos, sobre todo para los sectores más vulnerables. Un temazo de educación. Quería tocar otros temas, porque estamos viendo también los efectos que tiene en la economía el tema de la seguridad. Y al parecer está teniendo efectos tremendamente potentes, y lo conocimos el otro día a raíz de un caso de una farmacia que cerró en La Cisterna, o que el gobierno obligó a cerrar porque era asaltada bastante seguido. Y ahí entramos en una discusión muy tremenda pero ¿de quién es la responsabilidad de la seguridad? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos un poco de ese caso. Bueno, pasó que el 20 de agosto, la Dirección del Trabajo, que es parte del Estado, decidió cerrar temporalmente una farmacia en La Cisterna porque esta farmacia estaba sufriendo muchos asaltos, y especialmente hace poco sufrió un turbazo, que es como un asalto en masa. Entonces, la Dirección del Trabajo dijo: ok, no se está pudiendo asegurar la seguridad y la salud de los trabajadores, así que esta farmacia ya no puede operar hasta que se tomen nuevas medidas. ¿Qué hizo la farmacia? Nada, no puede responder a eso, solo puede tomar las medidas necesarias que le dice la Dirección del Trabajo. Pero esto es una confusión grande de nuestros políticos, de nuestro gobierno y del Estado en general. Es responsabilidad del Estado velar porque no haya delincuencia en los barrios, que no haya narcotraficantes. La farmacia o las empresas privadas en general no se tienen que preocupar de eso, aunque sí lo hacen y podemos conversar de eso. Pero lo que la ley dictamina para las empresas privadas y para que resguarden la seguridad y salud de sus trabajadores no es que se preocupen de la delincuencia, sino que vean cosas dentro de la empresa, como la manipulación de cajas de remedio, que pueden ser muy pesadas en una farmacia,
o que se tomen medidas de prevención de riesgo, ese tipo de cosas que velan por la seguridad de los empleados. Pero combatir delincuentes, contratar seguridad privada, esas son cosas que las empresas hacen, pero no es responsabilidad de las empresas pelear contra la delincuencia. Eso es solamente un trabajo del Estado y, digámoslo, es el trabajo principal del Estado. Es para eso está el Estado principalmente. Claro, es como la misión número 1 del Estado, resguardar la seguridad. Pero aprovechando que tú eres economista, quiero que veamos como todas estas ramitas en donde el tema de seguridad afecta y que el Estado no se haga cargo de ella, impacta en los distintos ámbitos económicos. Porque vemos que aquí cierra una farmacia, pero así como a esta lo obligaron, hay otros locales que han tenido que cerrar porque ya no les da que los asalten todos los días. Y finalmente, bueno, vemos que esto ocurre en la cisterna, pero que dejen, por ejemplo, en otros barrios más vulnerables. Yo pensaba la otra vez en La Pintana a raíz del caso del Instituto Técnico que no se pudo construir, el DUOC que no se pudo construir. En el fondo, yo le voy quitando posibilidades a la gente. Si debido a la delincuencia yo no puedo tener farmacias cerca, yo no puedo tener estudios cerca, no puedo tener bienes y servicios a mi alcance, al final esto va generando una brecha social importante entre las personas, según donde viven, precisamente por culpa de esto, pero al mismo tiempo, cómo va afectando a las pequeñas empresas que no pueden contratar estos niveles de seguridad. ¿Qué pasa con la competencia ahí? Claro, las empresas son un negocio, funcionan a través de la rentabilidad, es decir, tienen que ganar plata, tienen que tener utilidades. ¿Y qué pasa cuando la delincuencia aumenta en un barrio? Las empresas tienen que empezar a gastar parte de su plata en seguridad privada, en medidas preventivas en general, cámaras de seguridad, ese tipo de cosas. Esos son recursos que, de otra forma, de no haber delincuencia o de no haber crecido tanto la delincuencia, se podrían haber invertido de vuelta en la empresa, se podrían haber invertido en tener trabajadores más preparados o incluso subirle sueldo a los trabajadores que ya tienen. Esos son los costos económicos de la delincuencia, tomar medidas quizás anticipadas para prepararse contra los posibles delincuentes que pueden venir a atacar el negocio. En este caso esas medidas anticipadas son las que más han subido más o menos un 600%, es decir, se han quintuplicado los gastos de las empresas privadas en cuanto a la delincuencia. Y en total, si lo medimos como porcentaje del PIB, llegamos al 2,1% del PIB en total del costo económico de la delincuencia. 2 puntos del PIB el costo de la delincuencia. Sí, eso es según un estudio reciente del CEP, que lo publicaron hace poco. Impactante. Ya, te interrumpí, perdón. No, eso, bueno, el 2,1 del PIB, y podemos decir que antes, quizás hace 10 años, el gasto público contra la delincuencia, por ejemplo, el gasto en orden y seguridad que tiene el Estado, duplicaba o más que duplicaba el gasto de las empresas privadas. Eso hace tan solo 10 años. Pero ahora el gasto privado es mucho más grande, como 1,4 veces lo que gasta el Estado. El Estado se ha mantenido casi neto, constante en su gasto contra la delincuencia, no lo ha aumentado, lo ha bajado un poco, un 7%, pero lo ha mantenido casi constante. En cambio, el gasto privado se ve que se dispara increíblemente porque las empresas ya no tienen de otra, el Estado no las está protegiendo, no está protegiendo los barrios, entonces las empresas tienen que poner la plata ellas mismas. Oye, Bastián, qué dato más interesante, porque da la sensación de que todo el gobierno indica que nunca antes se había dado más recursos para seguridad, más recursos para carabineros, más recursos, pero lo que dicen los datos es que los recursos no han aumentado mucho en seguridad y es la gente o el privado, las personas en sus hogares o en sus empresas, son los que han tenido que ir aumentando este gasto, lo cual no parece ser el verdad, cuando proporcionalmente la delincuencia ha aumentado mucho más. O sea, así como se duplica la delincuencia, se debería duplicar el gasto. Exactamente. En los últimos 10 años, si no me equivoco, los casos policiales por homicidio han subido 40%. Increíble, 40%. Impresionante. Pero el gasto del Estado contra estos homicidios o en general contra la delincuencia no ha cambiado mucho y de hecho ha bajado un poco. Mira, qué interesante. Eso es un dato que es importante que la gente lo tenga para que después no le digan que se está gastando en seguridad, porque realmente no es lo que dicen los datos. Oye, precisamente vámonos a los gastos del Estado.
¿Cuál es la situación fiscal de Chile? Porque estamos viendo que ha aumentado el gasto estatal, el gasto fiscal. Muchas veces los asesores del Banco Central han dicho, oye, no hay plata. Y la verdad es que vemos que se viene promesa de condonación de CAE, se vienen otro tipo de reforma y que requieren muchos recursos. ¿Cuál es la situación del país actualmente a nivel fiscal? Bueno, interesante lo del CAE que mencionas, porque el gobierno aún no ha tomado la decisión de condonar el CAE, es decir, no ha dicho, ya, ok, vamos a gastar más plata en esto, pero tan solo por hablar de esta condonación del CAE, el Estado ya ha tenido que gastar más recursos porque muchas personas esperan esta condonación, entonces dejaron de pagarlo. Y como el Estado es el aval, tiene que poner la plata. Mira, entonces, tan solo porque Boric lo prometía en su campaña y todo el gobierno era algo importante dentro de su campaña, ¿cierto? E incluso cuando ya llegaron al gobierno, las personas dejaron de pagar el CAE, muchas, se nota en los datos que muchas personas se volvieron morosas, entonces el Estado tuvo que empezar a desembolsar más plata en tan solo pagar esta parte como aval. Y en cuanto a la situación fiscal, bueno, es muy importante mantener un equilibrio entre los gastos y los ingresos fiscales, ¿cierto? Porque si no mantenemos ese equilibrio, empezamos a tener deuda. Y la deuda no es necesariamente mala, los países pueden tener deuda, de hecho los países desarrollados tienen deudas mucho más altas que la que tiene Chile, pero Chile es un caso más especial porque aunque nuestra deuda no es tan alta, sí tenemos una economía que está muy estancada. Entonces, lo que ven las personas que nos prestan plata, los organismos internacionales, es que nuestra economía no está creciendo, pero nuestra deuda sí. Y nuestra deuda lleva 16 años creciendo más rápido que nuestra economía. Y quiere decir eso que nos volvemos en un país más riesgoso, que cuando nos presten plata de nuevo nos van a prestar a tasas de interés más caras. Y eso nos cuesta a todos los chilenos porque nosotros, a través de nuestros impuestos, somos los que tenemos que pagar esos intereses. ¿Y qué pasa además? Que la DIPRES cada año, a cada trimestre, pero especialmente a final de año, hace una proyección de cuáles van a ser los ingresos fiscales al año siguiente. Y el año pasado predijo que este año, en 2024, íbamos a tener un crecimiento de los ingresos fiscales del 8%. Eso es bueno. Pero ¿qué pasa hasta ahora? Hasta julio, esa tendencia de los ingresos fiscales ha tomado el camino totalmente opuesto. Se alejó de ese 8% de crecimiento y de hecho ha bajado un casi 5%. Entonces, ¿qué pasa? Puede que el gobierno, puede que Mario Marcel gaste exactamente lo que dijo que iba a gastar y ejecute el gasto al 100,0%, pero si tenemos menos ingresos de lo que se proyectó que íbamos a tener, nos vamos a tener que endeudar igual. Y la deuda va a crecer y por ende, como no está creciendo tanto nuestra economía, también van a crecer los pagos por intereses, nuestra calificación de riesgo va a disminuir. Oye, nos ha quedado mucho más clara la situación económica del país y cómo cada una de las situaciones de contingencia se van asociando a la proyección económica. Bastián Romero, investigador de la Fundación para el Progreso, te quería dar las gracias por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora. Dale, Mara, muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.